Y nosotros sabemos que si queremos ser verdaderamente hijos de Dios, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. No es nada fácil, no es un pan comido, pero es que nosotros tenemos que ser verdaderamente hijos obedientes a nuestro Padre, al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, que es la que nos enriquece, que es la que nos ayuda a crecer espiritualmente, que es la que nos habla día con día para que despertemos. No podemos engañarnos nosotros mismos. El mundo no nos va a engañar. Muchas de las veces la gente dice, ay, pues me engañaron. Nadie engaña a nadie porque tenemos la palabra profética. Esta palabra no deja que nadie te engañe. Ahora, si no lees la Biblia y si nomás escuchas lo que tú quieres escuchar, este predicador habla mucho de santidad, ¡pum!, le cambias para otro, vete para otro lado, no importa. Pero una cosa sí te digo, que en aquel día, en aquellos días de ira, vas a buscar los mejores predicadores o los predicadores que te hablaban de santidad, y te acordarás de estos días cuando se te está hablando de que necesitamos dejar todo lo terrenal, todas las cosas de la carne, todo lo que tiene el hombre viejo que nos trae bien cargados para poder prepararnos para la venida del Señor Jesucristo. Aleluya. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejando también vosotros todas estas cosas. O sea que los cristianos también debemos de dejar todas estas cosas. Ahí le va la primera. Ira. La ira ya no es para los hijos de Dios. Enojo no es para los hijos de Dios. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca ya no son para los hijos de Dios. Ya esto tiene que salir de la iglesia del Padre, de la iglesia del Hijo, de la iglesia que el Espíritu Santo desea guiar y desea llevar a la gloria eterna. Todas estas cosas ya no son para ti, que dices que eres cristiano, que una vez confesaste a Cristo con tu boca y te bautizaste y alabas y glorificas el nombre del Señor, pero en el primer momento sueltas palabrotas y sueltas todas esas cosas, ira, malicia, enojo y todo lo que acabo de leerte en este momento, que dice que ya no son para los hijos de Dios, sino para aquellos que andan todavía en el mundo y que no han conocido de Dios y ni les importa conocer de Dios. Una vez más, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Nosotros vivíamos en ellas y andábamos en ellas, dice, pero ya no. Dice el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dice, pero ahora ustedes, cristianos, aleluyas, dejar todas estas cosas también. Ustedes ya no deben de continuar con estas cosas dentro de su vida. Y la primera dice que es ira. La ira. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos por cualquier cosa? Nos molestamos y no le podemos ganar a la ira porque no nos gusta que ¿cómo se dice? Que nos contradigan, por decirlo así. No, tiene que ser como yo digo, aunque yo esté equivocado. Y cuando no hacen caso o no estamos de acuerdo, entonces estas personas vienen con ira. Y no solamente con la ira, sino que se les muestra la ira y luego después de la ira continúa diciendo, después de la ira también viene el enojo y la malicia. Viene la ira, el enojo y la malicia. Cuando no estás de acuerdo con aquella persona como ella quiere y como ella dice, la ira viene y luego el enojo. Empieza a enojarse y luego la malicia. ¿Por qué? Porque todo trabaja junto. La ira, el enojo y la malicia. Todo eso son dones de la carne o frutos de la carne o consejos del mismo demonio. ¿Por qué? Porque cuando la gente se enoja y más bien, cuando la gente se aira o se ira y luego viene el enojo y luego viene la malicia. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que todo trabaja junto. El enojo, la ira y la malicia, porque el enemigo empieza a bombardearte con esa ira, con ese enojo y con esa malicia, todo junto, para que tú te enojes y para que te sientas que casi revientas y que lo que estás diciendo tiene razón y tiene fundación.
aunque la única fundación y la única razón que tiene es en tu enojo, pero verdaderamente no tienes ninguna razón ni ninguna fundación en esto, porque si eres hijo de Dios, estás desobedeciendo la palabra cuando te airas, cuando te enojas y cuando dejas que la malicia venga a bombardear tu mente, y a través de esa malicia que viene a tu mente empiezas a hablar y hablar y hablar, a maldecir, y todavía aquella persona que la tienes en jaque mate, sigues hablando de ella, sigues tirando basura, y si poquito te mueven a sus hijos, a su esposa y a todos los que le rodean, porque tienes la ira y el enojo y la malicia que trabajan juntos para hacerte que hagas lo que tú no debes hacer como hijo de Dios. Si verdaderamente has recibido al Cristo de la gloria, si verdaderamente deseas un día ir al cielo, no dejes que el enemigo ponga toda esa basura en tu vida, porque solamente te está entreteniendo para que no crezcas espiritualmente, sino para que seas detenido, para cuando el Señor venga no te vayas. Dice malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona se enoja? Las 6 cosas juntas vienen y te hacen blasfemar, te hacen hacer cosas que no debes hacer, blasfemar y hacer todo lo que la palabra de Dios dice. Dice palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas. ¿Cuáles son las palabras deshonestas? Las que usaba el viejo hombre, la vieja criatura. Ahí viene, la vieja criatura toma más fuerza que la nueva criatura que tú un día cuando recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, le prometiste al Señor que le recibías como tu Señor, como tu Salvador. Pero ni le has sido fiel como tu Señor, ni como tu Dios, ni como tu Salvador. Porque cuando uno tiene un Señor, el Señor manda y nosotros obedecemos. Cuando tienes un Dios, obedeces al mandamiento de tu Dios, pero ni has recibido al Señor, ni has hecho caso de lo que ha mandado tu Dios. Por eso es de que nosotros tenemos que tener los pies puestos sobre la tierra y saber que si somos cristianos, debemos de seguir la palabra como está escrita, no como nos conviene o como queramos que nos conviene, y hacer lo que bien nos parezca y dejar que la ira, el enojo y la malicia, la blasfemia, las palabrotas de nuestra boca vuelvan a surgir como si verdaderamente nunca hubiéramos conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual en la cruz del Calvario derramó su sangre para que a través de su sangre tú y yo fuéramos limpiados, y nosotros recibimos ese sacrificio del Señor. Pero ahora, como Él se ha tardado en venir y ya no miramos cosas raras, ni miramos cosas de milagros y maravillas, y ya creemos que Dios está muerto, que ya Dios no existe. ¿O qué es lo que crees? Cuando empiezas a blasfemar, cuando empieza la ira, cuando empiezas a hablar palabrotas con esa boca que Dios te dio, porque dice la palabra de Dios que nuestra boca ha sido para alabar al Señor. Dice de la misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. A veces alabas y adoras al Señor con esa boca, y de vez en cuando maldices a tus vecinos, a tus hermanos, a tus amigos, a tus parientes con la misma boca que a veces alabas y glorificas el nombre de tu Dios. Déjame decirte que el Señor nos va a estar hablando duro todos estos días. Quizá no vas a querer venir los martes a acompañarme, pero déjame decirte, yo voy a hablar lo que Dios me diga. Voy a hablar lo que Dios me diga, porque esta palabra no es solo para ti, es para mi vida, para que yo también trabaje en mi propia vida, porque yo no soy un santo, sino que estoy en proceso a la santidad, dejando todo aquello para hacer cada día mejor para mi Señor, porque amo la venida de mi Señor y deseo con todo mi corazón un día estar morando eternamente y para siempre al lado del Dios vivo y verdadero, por el cual yo le he entregado mi corazón y por el cual me deseo con todo mi corazón que todo aquel que escuche la palabra, el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Porque Él es el que te está hablando a través de la Biblia, no soy yo. Yo solamente soy una fuente, una manguera, como dicen, donde va el agua y donde va saliendo el agua. La palabra de Dios dice que dentro de nosotros fluirían como ríos de agua viva, que son para vida. Toda esta palabra que yo te estoy diciendo en este momento son para vida eterna, no para vida terrenal.
porque para vida terrenal no te servirían, pero sí para la vida eterna, en la cual nosotros un día estaremos delante de nuestro Padre Dios, gozosos y deleitándonos en la presencia de nuestro Dios. Dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. De no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del hombre viejo con sus hechos. ¿Qué es lo que el hombre viejo trae? Mentira, blasfemia, malas palabras, orgullo, coraje, rencor, no perdonas, y todo eso es basura del hombre viejo. Y nosotros, dice la Biblia, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y como nuevas criaturas no podemos permanecer nosotros aborreciendo a aquellos que el Señor ha perdonado, aquellos que el Señor ha limpiado, tan solo porque nos hicieron algo y no podemos perdonarlos, ni siquiera podemos oír el nombre de ellos sin sentir odio, sin sentir coraje, sin sentir rencor, y decimos que somos cristianos. Déjame decirte que si ese es tu caso, ni siquiera has nacido de nuevo, ni siquiera has servido, que hayas recibido al Señor, porque lo recibiste quizá porque te molestaron y te dijeron recibe al Señor para que seas salvo. Y te estuvieron a dice, pero no lo hiciste voluntariamente, porque si no ha habido ese cambio en tu vida, déjame decirte que verdaderamente no eres una nacida de nuevo, no eres un nacido de nuevo, si estás obligado a tener rencor, a tener odio y a no perdonar a tus vecinos, a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes. Déjame decirte, no has nacido de nuevo, no importa la iglesia que te congregues, no importa el pastor que te predique, que si la prédica del pastor que te predica es la mejor del mundo, pero si tú no cambias, de nada sirve que alguien te esté predicando palabra viva, palabra verdadera. Si no hay ese cambio en tu vida, déjame decirte, Cristo viene y te quedas. Y si yo también tengo ese problema, también yo me quedo. Por eso es de que cada día escuchemos la palabra del Señor y saquemos provecho de ella. Porque la palabra es para nutrir nuestra vida espiritual. La palabra de Dios es para crecimiento espiritual. Es para que nosotros despertemos, para que nos demos cuenta que hay un Dios en los cielos que se ha propuesto a limpiar una iglesia, pero que la iglesia también tiene que querer. Y si la iglesia no quiere, el Señor no te va a forzar, ni te va a bañar y te va a enjabonar a la fuerza para quitarte todos tus pecados, para quitarte al hombre viejo que tienes encima. Si no lo quieres echar fuera, no lo quieres dejar morir, lo vas a tener hasta el último día de tu vida, y eso es lo que va a estorbar para que mires el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 10, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestidos del nuevo, la nueva criatura, del nuevo hombre, revestidos del Cristo de la gloria. Llenémonos de Él, para que nosotros verdaderamente podamos tener este cambio en nuestra vida. Dice, revestido del nuevo, dejar el hombre viejo a un lado y revestido del nuevo. Y cuando nosotros seamos revestidos del nuevo, no va a haber rencor, no va a haber malicia, no va a haber ira, no va a haber contienda, no va a haber rencor con tus vecinos. Vas a perdonar a tus familiares y amigos, a todo aquel que te haya ofendido. Nunca más volverás a tener rencor, nunca más volverás a ser hipócrita, nunca más vas a volver a abrazarlos creyendo que ya los perdonaste, pero con coraje dentro de ti. Déjame decirte que si no hay ese cambio en nuestra vida, nosotros no estamos dejando que la nueva criatura venga a surgir en la vida de los hijos de Dios, los cuales ya deberíamos de estar grandecitos. Dijo el apóstol Pablo que deberíamos de ya ser grandes, pero ahora todavía necesitamos lechita, todavía necesitamos lo primordial, lo primero, lo básico. Cuando alguien conoce del Señor, se le enseña todo lo básico, todo lo principal, pero ahora te estoy hablando de algo más grande, de algo más importante. Por eso le estoy hablando a los cristianos, a los pastores, a los hijos de Dios, a los profetas,
a los evangelistas, a todo aquel que es hijo de Dios y que dice que es hijo de Dios, pero que tiene todavía esta basura todavía dentro de él. Déjame decirte que si no cambiamos, no calificamos para el reino de Dios. Necesitamos ser limpiados y esta palabra, aunque sea fuerte, aunque nos golpee, pero es para vida eterna. Es para enseñarnos dónde es que estamos mal, para quitar esa basura de dentro de cada uno de nosotros. Continuando, dice el 11, dice, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, no, en otras palabras, ni el griego, ni el excita, ninguno dice, no, dice, ahora Cristo es el todo en todos. En otras palabras, si tú tienes otra religión diferente, déjame decirte que esta palabra también es para ti. Cristo es el mismo y Él dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, si nosotros hemos hecho su voluntad, entonces esta palabra te va a limpiar a ti, te va a preparar a ti para que estés preparado a la venida del Señor Jesucristo. Primeramente porque recibiste a Jesucristo, segundo porque te bautizaste y tercero porque quieres crecer espiritualmente y le haces caso a la palabra del Señor y quieres tener ese cambio para que el Señor cuando aparezca en las nubes podamos volar al cielo juntamente con la iglesia que ya está preparada y que esté preparada. Continuando con el versículo 12, dice así, vestidos pues como escogidos. Vestidos pues como escogidos ¿de quién? De Dios. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, que muy pocos la tenemos. Y de paciencia, una vez más, para que me lo entienda. Vestidos pues como escogidos de Dios. Si somos escogidos de Dios, esta es la vestidura que usted y yo debemos de tener. Santos, dice, santos y amados, de entrañable misericordia. Mire, qué vestido tiene que tener el cristiano. Amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, la cual poca gente la tiene, de mansedumbre y de paciencia. Tanta impaciencia hay que muchas de las veces juzgamos antes de oír. Alguien nos está queriendo explicar algo y ¡pum! Le tapamos la boca y ya juzgamos. Ni siquiera nos han acabado de explicar lo que quiere decir la persona. Cuando ya ni paciencia tuvimos, ya lo juzgamos, ya lo enterramos, ya lo mandamos al infierno. ¿Y sabe cuánto hicimos? Porque no tenemos paciencia ni para escuchar. Dice que seamos amados, y no solamente amados, dice, llenos de misericordia, llenos de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Hermano y amigo, este es el vestido del cristiano. Dice, vestidos del nuevo hombre, vestidos de la verdad, vestidos de la palabra verdadera, vestidos de lo que es tu día de mañana, de que te vas a dar cuenta que el día de mañana vendrá el Señor, o hoy en la noche vendrá el Señor, y si no tenemos esos vestidos, no podremos salir al encuentro de nuestro Señor. Si nosotros no tenemos esos vestidos, por eso dice bien claro, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es que viste Dios a sus escogidos? Vestidos pues como escogidos de Dios. Y si nosotros hemos sido escogidos de Dios, tenemos que tener esta clase de vestidos. Tiene que morar en nosotros esta clase de vestidos para nosotros decir que somos escogidos de Dios. Santos. Primeramente santos. Apartados de todo el mal. Santos quiere decir apartados del pecado, apartados de la malicia, apartados de todo aquello que desagrada al Señor. Santos y amados. ¿Por qué dice amados? Santos y amados. ¿Por qué? Porque cuando eres santo, cuando eres apartado de toda la basura, eres amado de Dios.
eres amado de tu familia, eres amado de tus hermanos, eres amado de tus amigos, eres amado hasta de aquellas personas que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque eres santo, eres apartado, eres una persona que tu sí es sí, tu no es no, y siempre cuidas de dirigir tu boca con sabiduría, con entendimiento, para no ofender a nadie, porque eres santo, eres apartado de la maldad, eres apartado del pecado. Por eso dice, vestidos de parte de Dios, dice, aleluya, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de entrañable misericordia. Mira nomás, misericordia quiero, dijo el Señor, no sacrificio. Y de entrañable misericordia. Tenemos que tener misericordia los unos por los otros. Simple y sencillamente como nos juzgamos los unos a los otros, como nos perdonamos los unos a los otros, esa misericordia tiene que estar en los hijos de Dios. Debe haber misericordia de la forma que tú juzgas a tu hermano, de la forma que tú juzgas a tu vecino, de la forma que te juzgas a ti mismo. Tiene que haber esa misericordia, y de acuerdo a la misericordia de Dios, te estás vistiendo con el vestido agradable a nuestro Señor. Dice que es el vestido que a Dios le agrada en la vida de cada uno de nosotros. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad. De benignidad y de humildad. ¿Cuán humilde debes de ser para estarme escuchando esta predicación tan fuerte? Verdaderamente debe haber humildad en ti para recibir esta palabra, que no está nada facilito, no está nada dulcecita. Es una palabra fuerte, pero es una palabra necesaria para tu vida y para mi vida. Y si tú eres capaz de escuchar esta palabra, puedo sentir que sí hay humildad en ti de escuchar una palabra la cual está escrita. No es una palabra que yo he inventado, no es una palabra que yo he pensado, no, es una palabra que está escrita por el apóstol Pablo. Es una carta que le mandó a los colosenses para que los colosenses se dieran cuenta de que tenía que haber cambio en la vida de ellos. Pero esta carta no solo se la envió a los colosenses, se los envió a la de Los Ángeles, se la envió a la de todas las iglesias de California, de México, de todo el mundo. Esta carta es para cada uno del que pueda leer y que pueda entender la palabra. Es una carta que verdaderamente nos debe de hacer reaccionar. ¿Cómo es que Dios quiere ese cambio en la vida de cada uno de nosotros? Y si esta carta verdaderamente es para ti y es para mí, tenemos que tomarla en serio. Yo me recuerdo cuando mi esposa me escribía, cuando yo estaba aquí, ella estaba en México, antes de casarme con ella, agarraba la carta y allá en el trabajo la leía, y a veces se me derramaban las lágrimas con ganas de estar cerquitas de ella. Así también nosotros debemos de amar esta carta del apóstol Pablo. Agarrarla de vez en cuando y leerla con tanto amor, con tanto cariño. Porque Pablo, déjame decirte que Pablo fue sacrificado, pero él envió cartas. Él estaba en la cárcel, pero dijo, la palabra de Dios no está presa. Mi cuerpo estará preso, pero la palabra de Dios no puede estar presa. Y él trabajaba y trabajaba, enviando cartas, escribiendo y escribiendo, para que el día de hoy tú y yo entendamos qué es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Déjame decirte, la humildad en nosotros es necesaria, porque aquí lo dice la palabra del Señor. Humildad, de mansedumbre, y también dice de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Si Cristo te perdonó, si eres cristiano y tienes algo contra tu hermano, y de la manera con que Cristo te perdonó, si tú crees que Cristo te perdonó tus pecados, de la misma manera dice que así tú y yo debemos de perdonar a aquellos que nos ofendieron, a aquellos que no podemos oír ni mencionar sin molestarnos. Y si nosotros verdaderamente hacemos esto, le estaremos venciendo al hombre viejo y nos estaremos vistiendo, así como dice la palabra en el versículo 12, vestidos de agradables, vestidos verdaderamente como a Dios le dice, vestidos pues como escogidos de Dios.
Estaremos siendo vestidos como escogidos de Dios, porque le estamos ganando a todo aquello que la carne de cada uno de nosotros nos dicta que hagamos. Y si nosotros, la carne nos dicta que hagamos esto y le obedecemos, más grande y más poderoso es el Espíritu de Dios para obedecerle lo que su palabra dice, que nosotros debemos de perdonarnos unos a otros, y de la forma que Dios te perdonó, así tienes que perdonar a tu vecino, así tienes que perdonar a tu primo, a tu prima, a tu hermano, a tu hermana, a todo aquel que te haya faltado, que te haya hecho enojar, que te haya dicho cualquier cosa. De la misma manera como el Dios de la gloria te ha perdonado y quiere que vayas a la eternidad y seas revestido y seas revestida como si fueras escogida de Dios, así de esa forma tenemos que perdonar a todo aquel que nos ha faltado al respeto, que nos ha humillado o que ha hecho cosas en contra de nosotros. Porque si verdaderamente te llamas cristiano, ojalá no sea de mente nada más, sino que haya frutos en la vida tuya, en la vida mía, y esos frutos son los que Dios quiere para que te vistas de acuerdo a como Él quiere que seas vestido. Dice la palabra que te vas a vestir, dice, con misericordia, con benignidad y humildad, dice, de mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Dice el 14, y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Y aparte de todo esto, vestirte de amor. Si no te vistes de amor, no vas a poder hacer ninguna de estas cosas. Sobre todo dice vestidos de amor, porque para perdonar tienes que tener amor. No me digas que amas a Dios y aborreces a tu hermano, a tu primo, a tu prima. Si verdaderamente amas a Dios, verdaderamente vas a aborrecer el odiar, el tener rencor, porque tú has conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, y en este día Dios te ha hablado a través de su palabra, y ojalá que el Dios de la gloria, a través de su Espíritu Santo, te haga entender que Él te ama, y por eso es que te habla así en esta tarde. Dice la palabra del 15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ser agradecidos en el sentido de que nosotros, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que nos ha puesto en nuestras manos, y no agradecemos, lo echamos por la borda. Hacemos lo que bien nos parece, no perdonamos, tenemos rencor y nos andamos escondiendo unos de otros para que este no sepa, porque este es bien rencoroso o porque este es bien envidioso y este quiere hacerle así, este quiere hacerle así. Simple y sencillamente nosotros tenemos que vestirnos del nuevo hombre en Cristo Jesús para que Él haga la obra en la vida de nosotros y seamos perdonadores verdaderamente, así como Él nos perdonó. ¿Cuántos pecados me perdonó Cristo? Miles, quizá millones, para que yo no perdone a mi hermano, para que yo no perdone a mi hijo, a mi sobrino, a mi vecino o a cualesquiera que me hiciera una falta. ¿Cómo no lo voy a perdonar si a mí se me perdonó más? Si quizá alguien te ofendió o no estuvo de acuerdo contigo o no te obedeció lo que tú querías que obedecieran, y ahora odias, ahora tienes el rencor, simple y sencillamente porque no hicieron lo que tú querías que hicieran. Déjame decirte que así como Cristo te perdonó, debes de perdonar. Y no solamente mentalmente, sino de todo corazón. En verdad debes de hacerlo y debo de hacerlo. ¿Por qué? Porque los que somos llamados a ser cristianos, los que somos llamados a la gloria eterna, ahí está el vestido que debemos de llevar. Y sin ese vestido, ni tú, ni yo, ni el Papa, ni nadie en este mundo podrá entrar al cielo. Y ese vestido, dice la palabra, te lo leo una vez más: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, con mucha misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. De humildad. ¿Cuánto hace falta la humildad en los hijos de Dios? Mucha gente, porque conoce poquito de Dios, y hay una persona que no conoce de Dios, luego la quiere humillar. Ay, no, tú no eres cristiano. Ay, no, tú no crees como yo. Dice que la humildad debe de ser vista en los hijos de Dios. Y si nosotros no tenemos esa humildad, tenemos problemas para entrar al cielo. Nosotros tenemos que entender que Dios nos llama a humildad. Ese vestido que debemos de llevar está bien claro en Colosenses 3, versículo 12, que dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera con que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todo estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo, miren nomás, ya para terminar, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Dice, al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Jesucristo, dándole gracias al Padre. Pero mire, hacerlo todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Si yo te predico esta palabra, te la predico en el nombre del Señor Jesucristo y con todo mi amor, con todo mi deseo de que haya un cambio en tu vida, porque ese cambio, el primerito que lo va a disfrutar, no soy yo, sino que vas a ser tú mismo, voy a ser yo mismo, porque va a haber paciencia, ya va a haber amor, va a haber benignidad, va a haber, ¿cómo se dice? Misericordia, templanza, va a haber todos los frutos que el Espíritu de Dios quiere poner en nosotros, y para ello, verdaderamente, dice, vestidos como escogidos de Dios. Y si hemos sido escogidos de parte de Dios, que no sea mentalmente, que sea verdaderamente, porque nos ama tanto el Señor, y tanto nos ama que también nosotros nos vamos a amar a nosotros mismos.